Vidas transformadas. Vidas transformadas es el título de esta nueva serie de lecciones. La lección de hoy está basada en la persona de María Magdalena. María Magdalena, una vida de dolor, sanación, lealtad y gratitud. El caso de María Magdalena nos enseña del gran impacto positivo que sucede en el alma cuando una persona es transformada por Jesucristo. En esta lección quiero centrarme en su transformación, reflejado en su fidelidad a Jesús a causa de la gratitud de ella hacia Él. Miren, Dios permitió, según su soberanía y potestad y para sus eternos y sabios propósitos, la posesión demoníaca en los hombres. En ese sentido, en esta lección, haremos algunas reflexiones con el caso de María Magdalena y su sanación de los demonios. En primer lugar, su vida de dolor y sufrimiento. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas dice que de ella salieron 7 demonios. Esto significa que ella fue una mujer poseída por demonios. Este detalle es importante para entender qué cosa. ¿Por qué este detalle es importante? Bueno, para que podamos entender cómo era su vida pasada. En el relato de Mateo capítulo 15, versículo 22. Abran sus Biblias en Mateo 15, 22. Encontramos un detalle muy significativo que nos permite entender cómo pudo haber sido la vida de María Magdalena siendo endemoniada. Dice Mateo 15, 22. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija, y allí pueden subrayar esto, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer describe la posesión demoníaca sobre su hija como gravemente atormentada. La NBI, la Nueva Versión Internacional, vierte el pasaje de la siguiente forma: Señor, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Otros pasajes del Evangelio describen la posesión demoníaca de la siguiente forma. En Mateo capítulo 17, verso 15, dice la Escritura, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
En Marcos capítulo 9, verso 18 se dice de un endemoniado de la siguiente forma: el cual donde quiera que le toma el demonio, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y noten, y se va secando el endemoniado. En Lucas capítulo 8, verso 27 se dice de uno que no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Estos pasajes que acabo yo de citar hablan, describen la vida dolorosa, sufriente de gente endemoniada, como María Magdalena. Por tanto, podemos decir que la vida pasada de María Magdalena fue una vida de mucho sufrimiento. Siendo endemoniada, no tenía control de su voluntad ni de su cuerpo. Era una cosa terrible y dolorosa para ella. Estaba atada a la voluntad de los demonios, tanto que afectaba de manera miserable la dignidad de ella contra su cuerpo al desnudarla, y todo esto delante de las personas. Fíjense, el endemoniado de Lucas 8:27 no traía ropa, no vestía ropa. Y el de Marcos 9:18 se iba secando, pero no moría el endemoniado. Esta fue la vida de esta desdichada mujer. En segundo lugar, su sanación y liberación. En segundo lugar, Lucas capítulo 8, versículo 2. Dice la Escritura en Lucas capítulo 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido, ¿qué cosa? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades, entre las cuales estaba María, que se llamaba Magdalena. El pasaje indica que ella fue sanada de los demonios por el poder del Señor de echar fuera demonios. Por tanto, aquí tenemos la intervención del Señor. ¿Expresión de qué cosa? Esta intervención era una expresión de su compasión y bondad con esta sanación a esta miserable mujer. Escuchen el siguiente enunciado que me gusta y me hace reflexionar. Y espero suceda lo mismo con ustedes. Jesús llegó en un momento de su vida de esta mujer. Escuchen. Y fue su sanador. Hubo un momento en la vida de esta mujer así, cuando estaba ella endemoniada, llena de dolor y sufrimiento, de miseria y desdicha. Pero Jesús llegó en un momento de su vida y se convirtió para ella en su sanador. Es más, escuchen lo siguiente. También me gusta este enunciado que voy a decir. ¿Saben? La sanación de esta mujer también fue su liberación. La sanación de esta mujer también fue su liberación. Ella había sido liberada de todo el sufrimiento que le implicó estar bajo la posesión y bajo la opresión de estos demonios. Ella era presa de ellos y Jesús, escuchen esto, y quiero que se lo graben en su mente y en su corazón. Jesús le dio libertad a ella.
observemos por medio del siguiente caso lo que implicó la sanación y la liberación hecha por Jesús. Vayan a Lucas capítulo 8, versículo 35. 8 de Lucas 35. Porque por medio de este caso vamos a ver lo que implicó en María Magdalena la sanación y la liberación que hizo Jesús en su vida. Dice el texto de Lucas 8:35. Y hallaron al hombre de quien había salido los demonios. ¿Cómo lo hallaron? Allí, fíjense, vean. ¿Cómo lo hallaron? Sentado a los pies ¿de quién? ¿De quién? De Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Vieron? ¿Vieron la transformación que hubo? El cambio. Cuando los demonios hacían que las personas no tuviesen control de sí mismos y hacían cosas que pues la gente no soportaba, ni en ellos mismos. Cosas vergonzosas como andar desnudos y estar en los sepulcros allí, en esos lugares donde está la muerte, ¿no? Allí, en los cementerios. Leímos de uno que se estaba secando. No podía él tener control de sí mismo. Ninguno de ellos. Pero miren lo que hizo Jesús. Ahora este hombre, esta persona está allí. Está allí a los pies de su sanador y libertador. Y vestido. ¿Ustedes creen que ese detalle qué? Ese detalle estar vestido. Si estaba vestido en ese momento, entonces estuvo desnudo. Imagínense eso. Qué oprobio, qué vergüenza, ¿no? Qué humillación eso. Y ya en su cabal juicio, no como alguien que pierde su razonamiento, ¿no? Como si estuviese con problemas mentales. Dice la Escritura como lunático. No, ahí estaba él en su cabal juicio. La sanación y liberación de Jesús no fue todo lo que él hizo por ella. Escuchen esto, que me parece también muy reflexivo. Jesús no solamente le dio a María Magdalena, fíjense, no solamente le dio a esta mujer sanación y liberación, sino que a pesar de su pasado, Cristo la incluyó, permitiendo que fuese parte de sus seguidores. Él la incluyó. A diferencia de cuando estaba endemoniada, pues la gente no quería nada con ellos y ya ven dónde terminaban. Ahora el Señor la incluye. Dice Marcos 16, del 40 al 41. María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. ¿Saben? Al hacer esto el Señor le dio dignidad a ella y un propósito de vida. Cuando ella estaba toda perdida, extraviada, en dolor y sufrimiento, vino su libertador y su sanador y la incluyó en los suyos a pesar del pasado de ella, a pesar de en lo que estuvo ella. Y le dio un propósito, seguirle a él y servirle. No hay mayores y mejores propósitos en esta vida
que seguir y servir a Jesús. No hay. Porque seguirle a Él y servirle es un propósito de vida hacia la eternidad. Nada, aquí podemos hacernos muchos propósitos, hija mía. Sophie, podemos hacernos muchos propósitos personales, maritales, parentales, profesionales, lo que tú quieras. Y no digo que esté mal, pero no hay un propósito más sublime y supremo que seguir y servir a Jesús, a nuestro liberador, y sanador. Él le dio dignidad a María. Y no solo eso, sino que le dio un propósito de vida. Por tanto, la sanación del Señor a María Magdalena le trajo descanso. El Señor le concedió por gracia una nueva vida a María Magdalena, y esa vida comenzó sin el sufrimiento de los demonios. Ella fue liberada de lo que era imposible por ella misma hacer. Jesús fue, escuchen, Jesús fue su restitución, fue su paz y su reposo, dándole una nueva oportunidad y una transformación a su vida con significado y dignificándola. Eso hizo Jesús con esta mujer. En tercer lugar, su lealtad y devoción inquebrantable, la de María Magdalena. Mateo capítulo 27. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículos del 55 al 56. Mateo capítulo 27, del 55 al 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cuál fue la respuesta de María Magdalena cuando recibió los beneficios de Cristo, es decir, la bendita sanación del Señor Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de ella a su liberador, a su sanador? Pensemos en eso. Pensemos en la respuesta de ella a Él a causa de lo que había recibido de parte de Él. La respuesta fue que le siguió, escuchen, con una lealtad y una devoción inquebrantable. En el momento más difícil del Señor, cuando fue clavado en la cruz y donde la gran mayoría de los judíos estaban en contra de Él junto con los romanos, y casi todos sus discípulos le habían abandonado, María Magdalena estuvo allí presente. Ella no abandonó al Señor. Ella fue leal y permaneció con Él. En Juan capítulo 19, verso 25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas. ¿Y quién más? ¿Quién más, mis hermanos? Y María Magdalena. De hecho, cuando el Señor fue bajado de la cruz y llevado al sepulcro, ella permaneció allí viendo dónde lo sepultaban. En Marcos capítulo 15, verso 47 dice: y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Inclusive, y a pesar de la muerte del Señor, donde pareciera que ya acabó todo, ya murió, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya
No hay más nada que hacer. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién voy a seguir yo? ¿A quién le voy a servir? A pesar de ello, ella fue al sepulcro y permaneció allí llorando con él. Por él, perdón. Juan 20:11 dice, pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro. Increíble. Increíble esta mujer. Hasta lo último fue fiel y devota al Maestro, hasta lo último de él. Por tanto, escuchen esto. Escucha esto, hija. Fue, y grábate esto, una elección de María Magdalena ser inquebrantablemente leal a Cristo. Fue una decisión de ella. Ella eligió, dijo, quiero ser fiel a mi Señor. Elijo esto. Y lo elijo por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Y ella estuvo hasta el final con él y más allá. Me gusta este enunciado. Fue una elección de María Magdalena ser inquebrantablemente leal a Cristo. Y lo descrito anteriormente acerca de ella para con el Señor es una expresión de su firme e inconmovible fidelidad hacia su Redentor. Redentor es uno que redime. Y redimir es liberar. Ella se mantuvo allí. Nada la movió. Eligió ser fiel hasta lo último con el Señor. Una firme e inconmovible fidelidad hacia su Redentor. Por último y en cuarto lugar, su motivadora gratitud. Escuchen, motivadora gratitud. Si algo pudo motivar profundamente a María Magdalena a hacer lo que ella llegó a hacer para con el Señor, fue su, escuchen, gratitud a Él. María Magdalena tuvo grandes razones para estar agradecida al Señor. En una ocasión, Cristo dijo lo siguiente acerca de uno que había sido sanado por él. Lucas capítulo 17, versículos del 15 y 16. Lean conmigo Lucas capítulo 17, versos 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Eso tiene que ver con los 10 leprosos que el Señor sanó de la lepra, los liberó de ese yugo, pero solo uno regresó. Solo uno regresó dando gloria a Dios. Pero quiero que noten estos detalles. ¿Por qué volvió él? ¿Por qué? ¿Qué hubo en él? Vamos a pensar esto, vamos a reflexionar. Pero, a ver, ¿qué hubo en él de modo tal que lo influyera a él mismo a regresar con Jesús, darle gloria a Dios y sobre todo, darle gracias? Fíjense, veamos el texto para descubrir precisamente lo que hubo en él. En primer lugar, él vio lo que hizo Jesús por él. Noten el texto. Entonces, uno de ellos, ¿qué cosa? Subráyenlo. ¿Qué cosa? Viendo. ¿Viendo qué cosa? Que había sido, ¿qué? Sanado. Y saben, cuando estaba preparando yo esta lección y me detuve, porque me hice esa pregunta. Bueno, a ver, fueron sanados y de repente hubo uno de ellos que se detuvo.
No, voy con Jesús. ¿Sí? Él dijo, no, voy para allá a darle honra y gracias. Me pregunté, pero ¿qué pudo, no? Haberlo afectado positivamente para elegir hacer esto. Y fue eso, que él vio lo que Jesús había hecho por él. Y también reflexioné y pensé que nosotros, algunas veces no vemos lo que ha hecho el Señor por nosotros. De verdad, ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido en algún momento de la vida y pensar y ver reflexivamente qué hizo Cristo por mí? Es lo que dice aquí el texto. Viendo que había sido sanado. Él vio ahí que ya no tenía la lepra. Se vio sanado. Y en segundo lugar, ¿qué hizo? Volvió. ¿Vieron? Volvió. Este hombre vio lo que recibió y lo que vio fue su motivación para buscar a Jesús, a Cristo. Ahí dice el texto, que volvió a Él. Volvió a Cristo allí y así volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró su rostro en tierra a sus pies. Él se vio sanado. Y eso lo impulsó para buscar a Cristo y agradecerle por lo que había hecho por él inmerecidamente. Por tanto, y a la luz de los hechos de María Magdalena, que reflejan su transformada vida, los hechos de ella, sus obras para con el Señor, su fidelidad inquebrantable y su gratitud obviamente para ser movida ella a ir a buscar a Jesús. Todos estos hechos reflejan una vida transformada por Cristo. Ella fue motivada a seguir con lealtad a Cristo debido a la profunda gratitud que sentía por Él, a causa de lo que Él había hecho por ella, gracias a su compasión y misericordia. Por eso traje a acotación, la actitud de aquel hombre que fue sanado. De los 10, solo uno regresó y dio honra a Dios y dio gracias. La gratitud que le embargó y vino a él, lo motivó a honrar, a buscar a Cristo y a honrar a Dios. Creo que María también fue, ella vio lo que el Señor había hecho, como este hombre en ella, y por ello decidió ser fiel a Cristo, ser devota a Él, movida por la gratitud de lo que Él había hecho en ella, sin merecerlo. Y por eso reflexionaba que tal vez necesitemos también, como este leproso que fue sanado, ver lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y me refiero al perdón de nuestros pecados. En conclusión, esta lección acerca de María Magdalena nos ha enseñado de cómo una vida puede ser transformada por la bondad y gracia de Cristo, al sanarla y liberarla de sus demonios. Ahora bien, escuchen, nosotros también hemos sido sanados y liberados
de los demonios del pecado. Que nadie piense que debió asesinar a alguien o cometer adulterio para considerarse pecador. Bastaba con saber hacer lo bueno y no hacerlo. La omisión a la voluntad de Dios es tan pecado como toda transgresión o acción contra su voluntad. Por consiguiente, todos estábamos en pecado y necesitábamos de su sanación y liberación. Entonces, cuando obedecimos el Evangelio, ¿cómo? ¿Cómo alguien del mundo, alguien que no es parte de la iglesia, alguien que no es discípulo de Cristo, alguien que no es cristiano, alguien que todavía está enfermo de la lepra del pecado o de los demonios del pecado? Y claro, yo estoy hablando de una manera alegórica, metafórica. No es que haya gente endemoniada hoy en día o gente con lepra. Estoy usando eso para alegorizar. Es una representación. Pero ¿cómo una persona puede ser liberada y sanada? Bueno, obedeciendo el Evangelio. ¿Cómo? Creyendo y confiando en la obra de Cristo en la cruz. Cuando nosotros creímos o confiamos, depositamos nuestra fe en Cristo y nos arrepentimos y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, vino la liberación y la sanación. De esa forma fuimos sanados y liberados y transformados en una nueva persona. Bien dijo Pablo, bien dijo el apóstol Pablo, escuchen, bien dijo él: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Saben qué? Este texto describe perfectamente a María Magdalena. Y también nosotros podemos hacer el propósito de que este pasaje también nos describa a nosotros. Por tanto, seamos leales al Señor, sirviéndole motivados con una profunda gratitud por lo que Él hizo por nosotros inmerecidamente.